Conocer nuestros secretos de Asturias implica amar nuestra tierra. En el Principado de Asturias tenemos varios. Por ejemplo, el Castillo de Gauzón, aquí en el concejo de Castrillón, donde se construye, donde se realiza por parte de orfebres la Cruz de la Victoria, emblema del Principado de Asturias, que podemos todos los asturianos y todos los visitantes conocer y admirar en la Catedral de Oviedo. Situado a una altura sobre el nivel del mar de unos 38 metros, el Castillo de Gauzón, residencia estacional del rey Alfonso III el Magno, cuyo reinado abarca desde el año 866 al año 910, arroja una serie de detalles apasionantes. El peñón, de inequívoco carácter defensivo y de observación, se sitúa en la rasa costera de la localidad de Raíces y en él se ubicó el castillo de Gauzón, sobre vestigios de construcciones anteriores. El equipo de arqueólogos ha realizado ya 12 campañas de excavaciones e investigaciones para desentrañar los secretos de este histórico enclave. En las últimas campañas realizadas por los arqueólogos, el georradar detectó unas manchas irregulares en esta planitud que sin duda responden a unos hoyos de esos postes para acoger las cabañas para ciervos y ganado. Se ve claramente que en esta parte este la tierra es extraída para colocarla aquí a la izquierda y construir de alguna manera unos bastiones defensivos. También el terreno estaba preparado de una manera irregular, con subidas y bajadas, un terreno que se recorría a caballo para impedir la huida o la aproximación de un posible enemigo. Pues el objetivo de nuestros secretos de Asturias de hoy es conocer un poco, no tanto a la figura de Alfonso III el Magno como último rey de Asturias, sino su intervención y cómo era su vida, de alguna manera, en este castillo de Gauzón. Para ello está con nosotros Alejandro García. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, buenos días. Profesor de Arqueología de la Universidad de Oviedo y codirector de esta campaña. ¿Cómo denomináis los arqueólogos a esto? Es un proyecto de investigación, ¿no? Exactamente, es un proyecto de investigación arqueológica en el cual llevamos ya varios años embarcados, ¿no? Es una aventura de investigación, un equipo muy amplio, y ahora mismo estamos viendo la zona alta del castillo, la Acrópolis, donde estaba el recinto amurallado defensivo, ¿no? Y concretamente estamos justo visualizando la zona de entrada. Es el único acceso que tenía la fortaleza en época medieval, es decir, por aquí pasó en su época Alfonso III y pasamos nosotros también. Qué bien, qué emoción. Este tipo de caliza o arenisca, no exactamente desconozco lo que es, sí. Puede ser lo mismo, ¿no? En este caso concreto, sobre todo se utilizó arenisca, arenisca de diferentes tipos, estefaniense, ferruginosa, pero es lo que hay más en el entorno, entonces aprovechaban las canteras locales. Eso no quiere decir que para algún recurso material específico fueran a buscarlo donde hacía falta. Pues estoy muy emocionada, Alejandro, porque de alguna manera estamos pisando terreno prerrománico, sí. Donde estaba Alfonso III el Magno con su esposa Jimena y su familia y sus siervos. ¿Cómo era realmente esto de grande? ¿Hasta dónde llegaban las torres? ¿Cuánto medían? ¿Y por qué sabéis lo que medían? Claro, eso que comentabas anteriormente es muy importante. Estamos en prerrománico, que no se nos olvide que el prerrománico no es solo religioso, sino que también había una arquitectura civil y militar, como es el caso de Gauzón, ¿no? Y con el proyecto de investigación arqueológica lo que fuimos es recomponiendo la planta, el plano del castillo, porque no había un plano anterior, ¿no? Y ahora, después de estos años de investigación, podemos entender funcionalmente, socialmente, cómo era la fortificación. Aquí concretamente estamos en el espacio de la entrada. Antes de la época de Alfonso III habría un acceso mucho más sencillo, una pequeña abertura en el recinto, y en esa época ya de finales del siglo IX, principios del siglo X, la entrada se monumentaliza. ¿Cómo? Mediante la construcción de dos grandes torres de flanqueo, dos grandes torreones de planta rectangular, espectacular, 9 metros de frente. ¿Por qué? Porque les interesaba tener una cimentación segura que les permitiese levantar dos grandes torres que fueran no solo elemento de control alrededor, sino que fueran visualizadas desde el espacio del entorno. Muy bien, para que la gente dijera, claro, cuidadito que estamos aquí. Seguimos conociendo en este peñón de Raíces el castillo de Gauzón, que aparte de la parte defensiva, lógicamente, tenía la zona residencial del rey Alfonso III el Magno.
Y para saber más detalles vamos a saludar a uno de los codirectores junto con Alejandro García. Iván Muñiz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Regina? Arqueólogo, profesor de la UNED y que llevas pues un montón de campañas excavando esta zona de Peñón de Raíces. Estamos en una parte muy emocionante que es probablemente el taller de orfebrería donde se realizó la Cruz de la Victoria. Yo creo que, evidentemente, para situarnos un poco en el panorama, podemos casi viajar a un día del año 904, 905, tenemos a Alfonso III y a Jimena. Es muy importante destacar la figura de Jimena, porque hablamos únicamente del rey y la reina Jimena era un personaje de mucha importancia. Y lo que tenemos aquí, yo creo que para ser, los arqueólogos a veces desmontamos un poco los mitos, somos muy rigurosos en algunos aspectos, se puede hablar mejor casi de taller de metalurgia en un sentido más amplio. Es decir, en las fortificaciones medievales suele haber zonas de trabajo, en ocasiones tan sencillas como pueda ser hoy en día un taller de ferretería para reparar herramientas, reparar utensilios, pero en este caso lo que sí tenemos evidentemente es un espacio más interesante, más importante, primero por las dataciones, porque estamos yendo directamente a esa época, estamos situándonos en esos siglos 9-10 del reinado de Alfonso III y de Jimena, y por otra parte porque aquí evidentemente están haciendo algo más, no solo se están reparando, se están elaborando materiales, instrumental, armas y aspectos que desde luego están en investigación y que podrían dar sorpresas. Pero lo que es evidente es que tal es la potencia de la fortificación que se concibe casi este propio callejón como un espacio industrial dentro del castillo. El castillo de Gauzón hay que entenderlo, y eso insistimos muchas veces en ello, como una pequeña ciudad y al mismo tiempo como un palacio en la montaña, que es también el otro elemento clave. Teníamos mucho más conocimiento del prerrománico eclesiástico, las iglesias. Aquí nos encontramos por primera vez con la oportunidad de conocer desde dentro un espacio doméstico de los reyes. Ellos tenían frío y aquí tenían su hogar. Efectivamente, ¿no? A ver, imagínate, acaban de llegar en la temporada de inicios de primavera, todavía hace frío, estamos hacia finales del siglo IX, y en esos momentos lo que tienen que hacer es habilitar este palacio, porque es un pequeño palacio, es el equivalente a lo que podría existir en Oviedo, y que está en muchos casos por descubrir, a la escala del castillo. Y en consecuencia tienen que preparar todas las habitaciones. Esta es una gran sala, es un aula, es decir, es una sala en la que se puede recibir a embajadores, en la que se puede, evidentemente, ellos residir con comodidad y administrar el reino, porque la corte se mueve de un castillo a otro, de un palacio a otro. No era un palacio de verano simplemente, ¿no? Era mucho más. Por favor, vamos a pasar, si te parece, al baño, a la balnea, ¿no? Es como lo denomináis, el balneario, ¿no? Sí, a ver, es de alguna manera una recuperación de esa importancia que los romanos le daban al agua y por otra parte a la higiene. Y estamos en otro elemento único, porque tenemos o intuimos que en Santa María del Naranco pudo haber algo parecido, intuimos, pero aquí lo tenemos, y además con una puerta muy singular. Es un tipo de umbral con un doble gozne, es decir, un doble encaje de la bisagra, y esto hay que imaginarlo como una de esas puertas de los salones del oeste de doble batiente, que dejas aleteando mientras tú pasas. Aquí hay que imaginarse, pues eso, a la corte, al rey o a la reina Jimena pasando al baño, deja golpeando las puertas, y las puertas lo que hacen es pegan en el tope y en consecuencia se van deteniendo. Esto es importante porque es un tipo de umbral prerrománico que también se ha ido documentando en el entorno de San Salvador de Oviedo. Y en San Miguel del Lillo, ¿no? Efectivamente. En las cámaras de arriba. Es un... A ver, evidentemente... Que permite abrir la puerta al que está dentro, pero no desde fuera abrirla. Sí, es una modalidad que de hecho cuando pensamos en el mundo de la Alta Edad Media lo vemos menos refinado, como menos especializado. Una puerta es una puerta, una ventana es una ventana. Es gente, sobre todo a estos niveles, claro, evidentemente, que cuida mucho los detalles. Claro que sí. Fíjate, también tenemos aquí como un pequeño estanquillo de desagüe, probablemente con una especie de apertura, ¿no? De canalización. Bueno, el agua les entraría por fuera. ¿Cómo era el sistema? ¿Había unos ciervos fuera con una madera, ¿no? Hay que pensar que eso además se ve mucho en representaciones de la época de iconografía, bueno, un poco posteriores. Esto, imagínatelo casi como una especie de tonel, de elemento de madera. La parte de abajo suele estar hueca. Ahí es donde se colocan, por ejemplo, piedras que perfectamente se pueden calentar en el yar de la sala central. Los siervos que cuidan de los reyes vierten el agua que está templada o caliente, y esas piedras permiten mantenerla en temperatura. Que se bañan, que el agua queda sucia. Abren una compuerta, sale todo el agua por el canal, atraviesa el muro del palacio y vierte al espacio inferior. Ante nosotros dos basas o dos pilpayos de piedra
podemos decir que soportan, donde irían imbricados, donde irían embutidos dos postes de madera, probablemente de los robles que existían en los bosques aledaños, para soportar un bellísimo pórtico, sin duda, con unas vistas espectaculares, no solo a la bocana del río Raíces, navegable, sino también al mar Cantábrico que tenemos a nuestra derecha. Este pórtico estaba aledaño a la, sin duda, bellísima y muy prerrománica iglesia de San Salvador, en este caso recordando y haciendo homenaje a la primitiva basílica fundada por el rey Fruela en el siglo VIII, en Oviedo. Estoy muy emocionada y en Secretos de Asturias compartimos con vosotros la emoción de estar sentados en la zona de la fragua, donde se trabajó por parte de estos maravillosos orfebres y se realizó el símbolo de Asturias, la Cruz de la Victoria. Es una parte que los arqueólogos están investigando y que próximamente se va a preparar para que todos los seguidores de esta historia tan bonita de Asturias vengan y ven en este rincón. Estamos ante uno de los puntos como más visuales, podemos decir, ¿no, Alejandro Iván? Sí. Iván Alejandro, de este yacimiento, de este castillo del rey Alfonso III el Magno, que es un aljibe. Sí. Sí, sí. No es pozo, digo así. Aljibe, para que expliquéis. Exactamente, esa distinción es muy importante de clarificar, porque no se trata de un pozo freático, sino de un aljibe, ¿no? Es bien sabido que en época medieval los castillos tenían necesidad de albergar agua suficiente, bien por cuestiones militares o bien por cuestiones cotidianas, ¿no? Hay que recordar que tenemos un balneum en el palacio y después para el consumo, ¿no? Está aprovechando una fractura en el terreno donde encajan este aljibe, no tiene demasiada profundidad, unos 2,20 metros, 1 metro de ancho, cogería unos 1.600 litros de agua. Y además es una agua que está muy limpia, porque no deja de ser recoger en esta superficie el agua de lluvia. Pero yo tengo entendido, Iván, por lo menos algo me ha explicado nuestra querida Noelia, con la que luego hablaremos, que ellos purificaban el agua de alguna manera con trozos de carbón, ¿no? Es un pozo o un aljibe, en este caso, muy singular, porque tiene una serie de refinamientos, entre ellos la posibilidad de purificar el agua utilizando carboncillos que iban prendidos a la pared, al recubrimiento, revestimiento de mortero, y por otra parte que el propio fondo, para evitar filtraciones en gran medida, también tiene un suelo en el que se utiliza mortero. Son refinamientos, evidentemente es un elemento funcional, básicamente sirve para algo clave como es beber, pero lógicamente también estamos hablando de un asentamiento regio aristocrático, y eso implica siempre una serie de novedades, tecnológicas. Claro que sí. Qué deciros, que ha sido un placer. Estamos aquí pactando una segunda entrega de detalles sofisticados de este equipamiento, por ejemplo, de este mismo aljibe. Ha sido un placer, Alejandro García, Iván Muñiz, ambos codirectores de este proyecto y de todas las intervenciones que se han hecho y las que seguirán, ¿no? Ojalá, en este Peñón de Raíces, Castillo de Gauzón. Muchas gracias por vuestra colaboración esta mañana. Un placer. Muchas gracias a vosotros, un placer. Con Orbayú prerrománico. Sobre dunas, sobre arenas, en esta antigua marmolería de principios del siglo XIX y en este edificio, el Centro de Interpretación del Castillo de Gauzón, inaugurado en el año 2008. Estamos hablando con Noelia Fernández. ¿Qué tal, Noelia? Hola. Y gracias por estar con nosotros y tanto apoyo que nos has dado estos días, que hemos estado aquí preparando el programa. Estamos en una vitrina alusiva un poquito a algunos útiles que se utilizaban en torno a esa época de nuestro hoy protagonista Alfonso III el Magno, aproximadamente, ¿no? Podemos decir. Sí, todos estos elementos que están aquí en la vitrina fundamentalmente son piezas, son herramientas que utilizaban todos los artesanos que estarían en el castillo de Gauzón hasta finales de su vida, hasta el siglo XIV. Pero sí que tenemos algunos elementos que podrían relacionarse precisamente con ese trabajo del metal, esos artesanos del metal que habéis podido ver arriba en el yacimiento. ¿Dónde se ubicarían? ¿Cuál sería su zona de trabajo? Pues habría que ver a Alfonso III el Magno pendiente de esos orfebres, porque tenía el taller de metalistería pegadito, ¿no? A su palacio, ¿no? Sí, estaría en una zona aledaña, muy próximo al acceso al castillo. Sería ahí donde se organizarían todos esos orfebres, todos esos joyeros
que estarían elaborando diferentes objetos que les mandaría el rey realizar en ese momento. Unos orfebres que serían orfebres itinerantes, como es propio de la época. No sería un establecimiento estable, no sería un taller estable, sino que realizarían una serie de piezas y después se irían hacia otro lugar. El castillo de Gauzón está en el Camino de Santiago, lógicamente serían a otro establecimiento muy próximo a ese camino que seguirían. Será maravilloso cuando vosotros, arqueólogos, restauradores, que tú lo eres, ¿no? Historiadores, descifréis por qué Alfonso III el Magno quiso hacer esa cruz de planta, esa cruz latina, con esos absidiolos en los extremos, y introducir pues, esos tria generi animalium, ¿no? Los 3 tipos de animales en los esmaltes tan sofisticados. ¿Qué mensaje, ¿no? quiso hacer? Precisamente un siglo después de la Cruz de Los Ángeles con Alfonso II, ¿no? ¿Es así? Sí, a ver, sí que es cierto que en este caso esta cruz tiene mucho de tradición franca, de tradición carolingia. Se conservan, hoy en día se conservan en diferentes museos franceses algunas piezas que tienen mucho que ver, paralelos a esta cruz, como puede ser la Cruz de las Árdenas, que es del siglo VIII, es muy similar, con este tipo de brazos ensanchados y se parece muchísimo a nuestra Cruz de la Victoria. El secreto más prestoso que nos va a interesar muchísimo aclarar y dejar, bueno, pues que por lo menos en la boca de una arqueóloga restauradora y de sus compañeros, quede claro a todos los asturianos y las personas que ven nuestro canal Prestosu, es que el alma de la Cruz de la Victoria no es la cruz que enarboló Pelayo cuando se considera que todo había acabado, ¿no? Al final, en ese 722, el final de la Reconquista, de la batalla de la Reconquista, ¿no, Noelia? Sí, bueno, eso es algo que todos los asturianos, yo creo, o casi todos los asturianos, hemos aprendido durante muchos siglos, porque esa es la leyenda que se nos transmitía, pero en realidad ese alma de madera de roble... ¿De roble próximo, quizás del bosque de San Cristóbal? Pues no se sabe. Posiblemente, porque a finales está aquí al lado. Sí, a finales de los años 90, uno de los grandes especialistas del prerrománico asturiano, César García de Castro, pues hizo unos análisis de dendrocronología, se aprovechó, se hizo esos análisis de dendrocronología y nos sale aproximadamente, que nos sirve para datar las maderas, nos sale aproximadamente una fecha muy cercana precisamente a esa inscripción que nos trae detrás la Cruz de la Victoria, que está hecha en el año 908, elaborada en el castillo de Gauzón. Apasionante. Es que de qué mejor manera podemos despedir nuestros secretos de Asturias de hoy. O sea que es que ya nos vamos emocionadísimos. Gracias, Noelia. Gracias a todos vosotros. Gracias a los arqueólogos que nos han acompañado. Y ya saben, nuestros secretos de Asturias hoy, uno de los más prestosos y de los más asturianos. Les esperamos el próximo martes aquí en el canal Prestosu de la Fundación Caja Rural de Asturias. Hasta pronto.